El Señor Jesucristo en su segunda bienaventuranza en el Sermón del Monte en Mateo 5:4, Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta mañana vamos a hablar acerca de la bienaventuranza de los que lloran. En otras palabras, vamos a hablar de la tristeza que trae felicidad, del llanto que trae bienaventuranza. Yo no sé cuántos de ustedes han oído esta bienaventuranza y pensado en algunas congregaciones y grupos que toman el llanto como parte de su liturgia dominguera del culto. ¿Ha oído de iglesias así? Que lloran y que se la pasan llorando, y para orar lloran, y para cantar lloran, y para adorar lloran. Y no estoy hablando de la persona emotiva que llora mucho, no. Estoy hablando de congregaciones, iglesias donde pareciera que el llanto es parte del culto, es parte de la sección de adoración a Dios, y lloran y lloran y lloran, y he conocido personas que oran y lloran, cantan y lloran, y todo lo hacen como si fuera parte de esta liturgia eclesiástica de adoración al Señor. Quiero decirle que de eso no está hablando Jesucristo. Él no está hablando de una iglesia llorona en ese sentido. En la segunda bienaventuranza del Sermón del Monte, Él está hablando de otra clase de llanto, que es un llanto que trae verdaderamente felicidad. Y quiero ver con ustedes a qué Jesús se refiere realmente. Ahora, antes de iniciar y hablar de esta segunda bienaventuranza, quiero dejar dos cosas como introducción y aclarar. Primero, las bienaventuranzas realmente son exclamaciones que transmiten gozo. Son exclamaciones de alegría, son exclamaciones, déjeme decirlo así, emocionales, buenas emocionalmente. Usted sabe que Mateo escribe, bueno, en español tenemos bienaventurado 9 veces en Mateo 5, 1 al 12. En griego, se lo he enseñado, la palabra es Makarios, significa feliz. Pero Jesús ni hablaba español ni hablaba griego. La palabra que Jesús dijo fue tubión. Tubión es arameo. Jesús hablaba arameo. Y el arameo es un hermanito del hebreo. Tanto el hebreo esher como el arameo tubión son exclamaciones de gozo. En otras palabras, como cuando dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, la traducción mejor de esa bienaventuranza sería algo emocional, algo jubiloso como esto: cuán bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos. El texto, tanto hebreo como arameo, señala este tinte emocional de júbilo. Nosotros lo leemos en seco y ni siquiera tiene signos de admiración, pero en el original esa frase indica eso, una exclamación de gozo, de júbilo. Es como si Jesús estuviera diciendo: cuán bienaventurados los pobres en espíritu, cuán bienaventurados los que lloran, cuán bienaventurados los mansos. Es una expresión que transmite gozo. Esto es importante porque al Jesús decir de esta manera las bienaventuranzas en un término de gozo, de alegría, de júbilo, al mismo tiempo nos está diciendo que son frases seguras, que son seguridades, no probabilidades. Jesús no está diciendo probablemente el pobre será feliz. Él está diciendo cuán feliz es el pobre. ¿Te fijas? Al mismo tiempo que son exclamaciones de gozo, al mismo tiempo te imprime una seguridad de lo que Jesús está diciéndonos con estas bienaventuranzas. Ahora, hay una segunda cosa que te quiero decir muy importante, además de esta connotación jubilosa de las bienaventuranzas. En segundo lugar, quiero decirte que, un poco técnico, por favor sígueme, lo puse al principio para no aburrirte después, pero un poco técnico. La primera parte de las 9 bienaventuranzas, es decir, la primera frase de cada bienaventuranza, no contiene ningún verbo. Tú sabes, verbo es la palabra que señala la acción del sujeto, la obra, ¿sí? Todas las bienaventuranzas, en su primera frase no hay ningún verbo en el texto griego original, y eso tiene una intención. Cuando tú ves el texto griego, realmente solamente hay un adjetivo, y después del adjetivo hay un participio. Son cosas técnicas, solamente entiéndeme el punto. No hay verbo. Es decir, Jesús no está diciendo bienaventurados los que dan sus cosas para ser pobres. Jesús no está diciendo bienaventurados los que derraman lágrimas y lloran. No, porque en el texto griego no hay verbo. Por lo tanto, la forma correcta de traducirse debería ser sin verbo. Un adjetivo y un participio, como lo hace correctamente la Reina Valera en la primera bienaventuranza. Bienaventurados
los pobres. No está diciendo los que dan su dinero y se vuelve, está hablando de la persona. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Lo que quiero que entiendas. El punto es esto, muy sencillo. Jesús en estas bienaventuranzas no le da énfasis a la obra que hacen las personas. Le da énfasis a la clase de personas que son por dentro, en sus adentros. Es por eso que Jesús no menciona una obra por hacer, sino menciona una clase de persona por ser en el interior. Jesús está dándole énfasis a la clase de persona que va a obtener esas bienaventuranzas, no a la obra que va a hacer esa persona. Déjame decírtelo en términos de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De forma muy sencilla, lo que estoy tratando de transmitirte es que las bienaventuranzas no es una serie de receta de obras que el hombre debe hacer para ser feliz. No, Jesucristo no está diciendo haz estas cosas y serás feliz. Jesucristo está diciendo sé esta clase de persona y serás feliz. ¿Me explico? No está diciendo haz esto para ser feliz. Obras. Jesús está diciendo sé esta clase de persona para ser feliz. Por lo tanto, Jesús no está poniendo el énfasis en la obra, sino en la cualidad de la persona, en la cualidad de la persona que puede llegar a ser feliz. Es por eso, hermanos, que hoy al llegar a nuestra segunda bienaventuranza, tenemos un poco que reclamarle a Reina Valera, porque ahí no es la mejor traducción, porque en español sí hay un verbo. Así que le voy a decir cómo debería traducirse mejor. Versículo 4, segunda bienaventuranza, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La traducción que hace justicia al texto griego debería ser: bienaventurados los llorosos. Ya sé, lloroso no es una palabra que usemos mucho, pero es lo que dice el texto. No es el acto, sino la característica de la persona. Jesucristo está enfatizando no lo que hace, sino lo que es esa persona. En el primera bienaventuranza, correcto, los pobres. Segunda bienaventuranza, los llorosos. Y si te vas así, siguiente bienaventuranza es correcta, versículo 5, los mansos. Versículo 6, te voy a corregir después, debería ser bienaventurados los hambrientos, no los que tienen hambre, y sé porque ahí hay un verbo. Entonces lo único que te quiero transmitir es que Jesús fue tan sabio y Mateo tan inspirado por el Espíritu Santo, que en las bienaventuranzas proclama que la salvación no es por obras, es por gracia, y la reciben aquellos que tienen una característica dada por Dios en sus corazones. Como te lo he dicho, Jesucristo en las bienaventuranzas, 9 bienaventuranzas, Él está dando la invitación a ser feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? ¿Cuántos de ustedes han visto aquí en nuestra isla? Hay una espectacular por aquí, por nuestra avenida, una de las avenidas principales, que dice: ¿qué harías para ser feliz? ¿O qué estarías dispuesto para ser feliz? ¿La has visto? ¿La has visto? ¿Te has puesto a leerla? ¿Te has puesto a leerla? ¿La has checado? Bueno, si la has buscado y la has leído es porque te interesa ser feliz y estás buscando en otro lugar. La felicidad la ofrece Cristo porque Él la puede dar. Él en las bienaventuranzas da la invitación a ser feliz. Pero escúchame esto, es lo más importante. Yo no dudo de su invitación, dudo de la otra parte, aquí te viene. Él en las bienaventuranzas hace la invitación para ser feliz, pero al mismo tiempo da la condición para ser feliz. Él promete la felicidad, pero interpone la condición para hacerlo, para recibir esa felicidad. ¿Y cuál es la condición esta mañana? Bienaventurados los llorosos. Así que hoy vamos a hablar de la actitud de llorar. No el llanto, no en sí el llorar, sino lo que Jesús quiso decir ahí. Y es que Jesús está hablando de lo interno, no está hablando de lo externo, está hablando de un corazón que llora. Y quiero que tú tengas en mente esto: todo el sermón del monte, Jesucristo siempre va a estar en oposición lo externo, lo interno, lo externo, lo interno, porque los fariseos llevaban una religión externa, ¿te acuerdas? Y ellos oraban y diezmaban y ayunaban y hacían muchas otras cosas, pero su corazón estaba lejos del Señor. En el Sermón del Monte lo que tú vas a ver es a un Jesucristo enfatizando que la verdadera fe es interna, no es de actos externos. Y aquí Jesucristo lo está haciendo. No está hablando de una pobreza externa, está hablando de una pobreza del corazón, primera bienaventuranza. Segunda, no está hablando de un llanto externo, está hablando de un llanto interno. Recuerda, estamos en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Jesucristo da su primer sermón largo y Mateo nos registra que es el primer discurso de 5 que Mateo nos va a dar.
Ahí tienes a los oyentes, está la multitud y están sus discípulos escuchándole. Y estamos en la introducción del mensaje apenas. Jesucristo es un sermón largo y esta parte de las bienaventuranzas es tan solo la introducción. En esta introducción Jesucristo nos está predicando las promesas del reino de Dios. Hace un momento cantábamos Habladme más de Cristo. Lo que hacemos los domingos por las mañanas es Cristo, porque es su mensaje, es su palabra, es su sermón. Este sermón es un sermón del sermón. Es un sermón del sermón de Cristo. Y Cristo en esta introducción está diciendo: yo prometo felicidad. Las promesas del reino son para aquellos que cumplen estas características. Primera fue los pobres. Hace 8 días hablamos de eso. No significa pobreza material, no significa pobreza de carácter, significa una pobreza espiritual, es decir, humildad. Humildad. El corazón que se salva, el corazón que recibe la felicidad según Cristo es el corazón humilde. Ahora, al llegar a esta segunda bienaventuranza, hermanos, hablando de los llorosos o los que lloran, estamos hablando o señala una tristeza profunda. Así que hoy, hermanos, vamos a hablar de la aflicción que te trae felicidad. Qué contradictorio. El título de mi mensaje es Felices los tristes. Porque eso es lo que Jesús quiere decir. Felices los tristes. O cuán felices son los tristes. Ahora tú podrías decir, esto es ilógico, ¿cómo que los felices son los tristes? Es que eso es precisamente lo que Jesús hace en las bienaventuranzas. Él se mete y comienza a cambiar todo lo que el hombre había pensado que es felicidad. Y te lo he estado diciendo en varias semanas. Jesucristo está totalmente dando lo opuesto a lo que el mundo dice. Para el mundo, hace 8 días te leí las bienaventuranzas del mundo, ¿te acuerdas? Bienaventurados para el mundo, bienaventurados los ricos, bienaventurados los orgullosos, bienaventurados los autoritarios, bienaventurados los exitosos, bienaventurados los que la saben hacer, bienaventurados los que están bien acomodados, bienaventurados los, etcétera. Jesús no. Jesús se mete al corazón del hombre y dice: te voy a acomodar la verdadera felicidad para que tú la entiendas. Estas bienaventuranzas son el concepto verdadero de Dios sobre la felicidad. Y hay que entender lo que Cristo quiso decir. Recuérdalo, el mundo, hermano, el mundo no sabe lo que es felicidad. Y en segundo lugar, el mundo no puede dar felicidad. Yo espero de todo corazón que estas predicaciones de Cristo toquen tu corazón y te hagan ver que lo que tú miras por televisión, vives en tu secundaria, preparatoria, trabajo, hogar, y escuchas del mundo y ves en el mundo y te llenas y saturas del mundo, que te des cuenta que el mundo no sabe siquiera lo que es felicidad. Y no solo no sabe, no puede darla, pero hay alguien que sí la puede dar, y es Jesucristo. Y aquí nos está diciendo cómo obtenerla. En esta segunda bienaventuranza de felices los llorosos, te voy a compartir 4 cosas. ¿Estás listo? 4 cosas. Primero te voy a enseñar cuál es el significado de llorar aquí en términos de Cristo. Vamos a ver primero cuál es el significado de llorar. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el procedimiento para llorar. ¿Qué pasos debe seguir alguien para ser esa clase de persona? En tercer lugar, vamos a hablar de la demostración del que llora. ¿Cómo se nota que alguien es un lloroso espiritual? Y en cuarto lugar, vamos a ver la bendición de los que lloran. Así que vamos a ver 4 cosas: el significado de llorar, el procedimiento para llorar, la demostración de llorar y la bendición de los que lloran. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el significado de llorar? Esta es nuestra primera pregunta y primer punto. ¿Cuál es el significado de llorar aquí según Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando él dice bienaventurados los que lloran? Bueno, habla de tristeza. Pero hay 3 clases de tristezas en este mundo, hermanos, y hay que saber a cuál se está refiriendo Jesucristo. Es decir, primera tristeza en este mundo, la tristeza por problemas. Piénsalo, todos sufrimos por problemas. Hay una tristeza que viene por problemas y es simplemente por vivir en este mundo caído. Somos propensos a experimentar pruebas, tribulación, aflicción, pérdidas, quiebras y cosas como esas que son normales por vivir en este mundo, enfermedades, por problemas. Esta tristeza por problema es común a la experiencia humana. Todos sufrimos o todos nos entristecemos o todos lloramos por problemas. Es más, incluso tú estás hoy aquí y tienes problemas. Creo que si somos sinceros, todos tenemos problemas por vivir en este mundo. Ahora, no estoy hablando de
que tomaste una mala decisión y entonces te vinieron problemas. No. Eso viene ahorita después. Pero estoy hablando de problemas que tú no buscaste, problemas que tú no ganaste, problemas que vinieron, aflicciones que tú no buscaste, que no son producto de mi mala cabeza, sino simplemente vivir en este mundo caído. ¿Sabes quién es experto en esto en la Biblia? El rey David era muy experto en esto. Él conoció muy bien la tristeza en este mundo por problemas. Por ejemplo, en Salmo 31 él dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. Esto es David diciendo: Señor, mi alma se desgasta de sufrir por los problemas. O en Salmo 22, que es un salmo muy melancólico, un salmo mesiánico que Cristo citó en la cruz. En el Salmo 22:11 dice David: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. No hay quien ayude. ¿Sabías que la palabra angustia no está en la Biblia tanto como en el libro de los Salmos? 48 veces en los Salmos se habla de angustia. Cientos de veces, mucho más en porcentaje de lo que se hace en los demás libros de la Biblia, porque David sabía lo que es sufrir. En el Salmo 4, versículo 1 dice David: respóndeme cuando clamo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Entonces David conocía muy bien la angustia. La angustia por vivir en este mundo es una tristeza. ¿Quién más lo conoció muy bien? Job, un hombre que no pecó que no le vino el sufrimiento por pecado, y Job sabía lo que es sufrir. Y al final supo lo que es ser consolado. Ahora la pregunta, hermanos, es: ¿hay consuelo para esta clase de sufrimiento en el mundo? ¿Hay consuelo en Dios por esta clase de, quizá tú estás sufriendo por problemas? ¿Hay consuelo en esto? Claro que sí, hermanos. Gloria a Dios, hay consuelo por esta clase de sufrimiento. Y David es alguien que nos da testimonio de que Dios puede consolar, Dios puede fortalecer. Incluso, hermanos, un texto que tú te sabes y que tú amas, que nos recuerda que el Señor nos consuela en los problemas de este mundo. Juan 16:33: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está hablando, hermanos, de una aflicción por problemas en este mundo. Pero no es la aflicción a la que Jesús se refiere aquí con llorar. No la es. Te lo estoy diciendo para que sepas discernir cuál. Primera aflicción por problemas. Segunda aflicción que existe en este mundo, por pecado. Por pecado. Y aquí es donde se habla de las consecuencias de nuestros pecados. Y es que el pecado nos trae consecuencias. Y parte de esas consecuencias son tristeza. Nos viene dolor, nos viene angustia, nos viene pena por haber pecado. Incluso a veces nos viene desánimo por haber pecado. Ahora, ojo, a veces algunos dicen: estoy sufriendo tanto, sufro mucho, Señor, ayúdame, Señor, sosténme. A ver, analiza. ¿Es un sufrimiento que estás teniendo por vivir en este mundo caído, o es un sufrimiento que es consecuencia de tu pecado? Es distinto. Es distinto. Ahora, ¿hay ejemplos de esto en la Biblia? ¿De alguien que sufrió por su pecado? Claro, los primeros seres humanos que vivieron en este mundo, Adán y Eva, en cuanto pecan, les viene pena, les viene miedo, les viene vergüenza y les viene culpa de inmediato. Entra el pecado en ellos y hay consecuencias dolorosas de su pecado. Un ejemplo más es Judas, quien no se arrepintió, pero le dolió a su pecado. ¿Te acuerdas? Dice que devolvió las 30 monedas de plata. Dice nuestro texto en español: arrepentido. La idea es lleno de remordimiento. No era un arrepentimiento verdadero, pero le dolió en su corazón. ¿Y cómo sabemos que le dolió el pecado que cometió? Porque después fue y se ahorcó. ¿Lo ves? Es sufrimiento por pecado. Ahora, quizá también tú estás aquí y estás sufriendo por consecuencias de tus pecados pasados. Quizá hoy estás aquí y sufres por pecados que cometiste hace una década, o 2, o 3, y hay consecuencias de ello. Y la pregunta es la misma: ¿hay consuelo en Dios para esta clase de sufrimiento? Gloria a Dios, sí, hermanos. Solo que en la Biblia no se le llama consuelo, porque Dios no te puede consolar si primero no te restaura. Cuando tú cometes pecado, el Señor no te puede consolar porque estás en pecado. Lo que Él te tiene que hacer es primero restaurar. Te restaura y después, habiendo sido restaurado, eres consolado. Es por eso que la palabra de Dios habla de la restauración que Dios da. Precioso texto en Eclesiastés 3:15 dice: Dios restaura lo que pasó. Qué bendito texto. Dios restaura lo que pasó. En Gálatas 6:1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué?
Restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, te encontraron en pecado, restáurale, restauración. Por supuesto, el mejor ejemplo en la Biblia de esta clase de sufrimiento que es restaurado es Israel. Israel sufrió cautividad babilónica, los llevaron allá a otra nación y sufrieron. Y en el Salmo 8:3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Y habla de la restauración babilónica. ¿Te acuerdas, Esdras, Nehemías? Todos ellos tratando de restaurar al pueblo de Israel después del sufrimiento. Ahora, ¿Israel fue a Babilonia de vacaciones, hermanos? No, a sufrir, pero fue por su pecado. ¿Estás conmigo? Fue por su pecado. No fue porque, ay, Dios me hizo sufrir a su gusto. No, fue por su pecado. Y hay estas clases de sufrimiento en el mundo. Un sufrimiento que podríamos llamar un sufrimiento normal, un sufrimiento natural por vivir en este mundo, que le he llamado sufrimiento por problemas. Hay un segundo sufrimiento que yo le llamaría un sufrimiento innecesario, que es el sufrimiento por pecado. Pero hay un tercer sufrimiento, que es al que se refiere Jesús. Jesús no se refiere al sufrimiento por problemas, tampoco se refiere al sufrimiento por consecuencias de pecado. Jesucristo se refiere al sufrimiento piadoso, al sufrimiento piadoso. Y piadoso significa lo que te va a decir. Por favor, ve conmigo a la carta a segunda a los Corintios, capítulo 7. Mueve un momento a segunda a los Corintios, luego regresaremos a Mateo. Pero Pablo nos da una definición de esta tristeza. Por favor, búscala en segunda a los Corintios, capítulo 7. El apóstol Pablo nos da la definición de lo que Jesús quiso decir cuando dice los que lloran. En 2 Corintios 7, versículo 9 dice, 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Notaste? Porque habéis sido contristados según Dios, una tristeza que es según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y enfatiza, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Gracias, apóstol Pablo, porque nos dejas la definición de lo que Jesús dijo: bienaventurados los que sufren o lloran, en ese sentido, los que se afligen. Pablo aquí dice, ese sufrimiento, ese contristar, ¿vieron cómo le llama Pablo? Es una tristeza según Dios. No es una tristeza por problemas en el mundo, no es una tristeza por pecado y sus consecuencias, es una tristeza piadosa según Dios. Hermano, leíste el texto. ¿A dónde lleva esta tristeza? Al arrepentimiento. Es lo que Cristo quiso decir. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, bienaventurados los que lloran por su pecado al punto de arrepentirse de él. Es lo que Jesús está diciendo. Esta es la tristeza piadosa, la que lloras por tu pecado, la que le expones al Señor tu maldad para arrepentimiento. Pablo dice tristeza según Dios, tristeza según Dios. ¿Sabes? Yo encuentro a personas tristes por sus problemas, por sus batallas, y es válido, es válido. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran afligiéndose por su pecado, porque esa tristeza les lleva al arrepentimiento. Es una tristeza que según Dios produce arrepentimiento, mientras que una tristeza según el mundo produce muerte. Ahí tienes a Judas, se entristeció según el mundo y fue y se ahorcó y murió. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hermanos, cuando Cristo está diciendo, bienaventurados los llorosos, Él se refiere a la tristeza que produce arrepentimiento. Los que se entristecen por su pecado, los que se duelen de su pecado y ese dolor les lleva a arrepentirse. Así que por favor, casa en tu mente este llanto que Cristo dice con el arrepentimiento, porque de eso se trata, de eso se trata. Llorar, ya te estás dando cuenta que no se refiere al acto de derramar lágrimas. O sea, cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, no está hablando de derramar lágrimas, está hablando de un corazón sajado, de un corazón lloroso, de un corazón que reconoce lo que hizo y lo aborrece y quiere encontrar arrepentimiento en el Señor. Ese es el llanto al que Jesús se refiere y los hace bienaventurados. No es un llanto del ojo, es un llanto del alma por pecado. En Salmo 69:10 dice,
Lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Te fijas? Esta tristeza que según Dios es una tristeza donde el alma se aflige. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Es una tristeza interna. ¿Sabes? Yo he visto a personas que lloran exteriormente y no están llorando en su corazón. En este mismo auditorio hemos visto a personas en el pasado, en años pasados, venir llorando. Me acuerdo específicamente de una mujer viniendo llorando, casi arrastrándose por el pasillo, viniendo en un día de las madres, que hicimos una actividad especial hace muchos años, viniendo y llorando hasta ponerse acá enfrente y después orando yo con ella y después alguien aconsejándole. Era un paño de lágrimas. Y después con las semanas nos dimos cuenta que sus ojos habían llorado, pero su alma no había llorado ni una gota. Seguía en su pecado, continuaba en su pecado y murió en su pecado. Murió en su pecado. Cristo está refiriendo al llanto del alma. Es una tristeza por el pecado en el alma. Ahora escucha este texto. En Salmo 38:18 dice la Biblia: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Eso estamos hablando. La tristeza que te lleva por causa de haber pecado contra Dios. Ese es el llanto piadoso. El llanto que te lleva al arrepentimiento. Eso es lo que Cristo quiso decir. Hermano, no es bienaventurado el que grita, no es bienaventurado el que salta, no es bienaventurado el que simplemente el que está cantando alabanzas todo el día. Jesucristo está diciendo, feliz son primero los humildes. Número 2, felices los que lloran para arrepentirse. Ahí empieza el camino de la felicidad. La semana pasada yo te dije que el mundo dice felices cuando el yo va hacia arriba. Jesús dice felices los que el yo va hacia abajo. Los humildes, los humildes, los humildes. Luego hoy Jesús está diciendo lo contrario al mundo. El mundo dice quédate en tu pecado y puedes ser feliz. Jesucristo dice llora por tu pecado o no vas a ser feliz. Cristo está diciendo claramente, bienaventurados los que lloran para arrepentimiento, porque esa es la tristeza piadosa y Pablo dijo, esa es la tristeza según Dios. Te lo he predicado antes, sé que lo tienes ahí en algún momento, en algún lugar de tu disco duro, pero el verdadero arrepentimiento siempre contiene un elemento emocional, ¿no? El verdadero arrepentimiento siempre tiene un elemento volitivo de la voluntad, siempre tiene un elemento intelectual y siempre tiene un elemento emocional. Toca todas las partes de nuestro ser el arrepentimiento. Y en cuanto al emocional, el que se arrepiente verdaderamente le duele. Le duele. Es por eso que cuando tú ves a una persona diciendo, sí me arrepiento, yo no lo voy a volver a hacer, pero pues qué, al final es lo mismo, no pasa nada, todos lo hacen. Tú estás viendo a alguien que dice que se arrepiente, pero no ves el dolor en su corazón de arrepentirse. El verdadero arrepentimiento siempre trae consigo verdadero dolor, un dolor profundo, un quebranto del alma, se inunda de dolor, un verdadero arrepentimiento con tristeza en el corazón que lo hace llorar. Mira, iglesia, yo quiero que tú entiendas esto y quiero amarte de esta manera. Una persona que se salva no es una persona que levanta una mano y repite una oración. Una persona que se salva es alguien que su alma se rompe. Y al romperse brotan lágrimas de arrepentimiento, que aborrece su vida que lleva y quiere una nueva en Cristo. Esa persona es la que se salva. Esa persona es la pobre en espíritu, esa persona es la llorosa y esa es la persona feliz, según Cristo. Según Cristo. No es el llanto de lágrimas, es el llanto del reconocimiento interno que te lleva a arrepentirte. Así que ya vimos, hermanos, ¿no? Podríamos cerrar la Biblia e irnos a casa. ¿Qué significa llorar o llorosos? Significa aquellos que se contristan por su pecado y se arrepienten. Pero ¿qué les parece si vamos a otro nivel y podemos profundizar un poquito más? Jesucristo dijo, bienaventurados los llorosos. Realmente eso dice el texto, ya te lo expliqué. Ahora quiero que veas esto, interesante. Hablemos de la palabra, la palabra. Hay 9 palabras en griego para referirse a llorar. Por eso les digo siempre, el griego es mucho más rico que el español. 9 palabras diferentes en griego para llorar. Jesucristo utilizó la más fuerte. O aquí Mateo nos deja la más fuerte. La más fuerte. Pentejo. Y significa un llanto como de muerto por haber perdido un ser querido. Un llanto de duelo. Un llanto de haber perdido a un ser que en términos griegos era el dolor más profundo. Era el lamento, a veces se traduce lamento en la Biblia. Es estar de luto,
es estar tan triste como cuando muere un ser querido. Tú y yo sabemos que uno de los más grandes dolores que podemos experimentar es perder a un ser querido. Y es una tristeza que no se compara con nada. Eso es lo que quería Jesús. Que te duelas así por una persona, por tu pecado. Y la pregunta es obligatoria, iglesia. ¿Has llorado y te has afligido por tu pecado como te has afligido por la pérdida de un ser querido? Es de lo que estamos hablando aquí. Es lo que Jesús quería decir. Tú y yo tenemos una visión del pecado muy ligera. Perdóname, Señor. El Señor dice, llora. Llora en tu alma, lamentate, con dolor severo, con una aflicción profunda. La palabra griega significa un lamento que no se puede esconder. Ese es el llanto al que Jesús se refiere aquí. Un dolor que no puedes ocultar. Un dolor que brota de alguna forma. Un dolor que se compara solamente con el duelo de una persona que fallece. En Marcos 16 esa misma palabra se usa para los discípulos que estaban tristes y llorando en el aposento alto cuando todavía no sabían que Jesús había resucitado. Se usa para hablar de ellos. Entonces, iglesia, ya entendiste que no estamos hablando de un llanto literal, sino de una aflicción del alma. Me encanta lo gráfico de los profetas en el Antiguo Testamento. Compararon este tipo de tristeza con el gemido de una paloma. ¿Has escuchado las palomas cómo gimen? Muchas palomas gimen de una forma muy, muy melancólica. Ponte a escuchar cuando pase una paloma por tu casa. Escucha y tienen un sonido muy lamentoso, muy de gemir, muy melancólico. Por eso en el Antiguo Testamento se usa la paloma como un ejemplo de un lamento del que estamos hablando. Me encanta esto. En Ezequiel 7:16 dice Dios, hablando del juicio a Israel, los compara a palomas gimiendo por su iniquidad. Eso era Israel. Palomas gimiendo por su iniquidad. O como por ejemplo en Isaías 38, cuando Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. Dice la Biblia que Ezequías se puso a llorar como la grulla, como la paloma. Un lamento que de gemir. Me encanta en el Salmo 102 que el salmista usa una frase metafórica, poética, hermosa. Dice que era semejante al búho de las soledades. ¿Has leído ese Salmo 102? Habla de una tristeza honda, habla de una tristeza profunda, no una tristeza de, ay, ¿verdad? Algo me pasó, sino algo que la Biblia lo compara con la pérdida de un ser querido. Esa es la tristeza que Cristo está hablando que debes tener y debo tener por nuestro pecado. No te está diciendo, ten esta tristeza cuando alguien muere, ten esta tristeza cuando algo pasa, ten esta tristeza por las aflicciones del mundo, ni tampoco está diciendo Cristo, ten esta tristeza simplemente cuando te cachen en tu pecado, sino Cristo está diciendo, ten esta tristeza por haber pecado y que esa tristeza te lleve al arrepentimiento. Bienaventurados los que se duelen por su pecado personal, contristándose con una aflicción como de duelo, como de duelo. A esto se refiere Cristo. Ahora esto tiene una implicación que les estoy viniendo a decir. Si tú lloras por tu pecado, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Esa tristeza produce ¿qué otra vez? Arrepentimiento. Esa es la implicación. Cristo está diciendo a final de cuentas, bienaventurados los que se arrepienten. Ese a final de cuentas lo que está diciendo Cristo. Cristo está diciendo, bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos se arrepienten de su pecado. Y tú sabes qué viene cuando hay arrepentimiento de parte de Dios. ¿Qué viene, hermanos? Perdón de Dios. Cristo está diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos se están arrepintiendo y son felices porque el que se arrepiente, Dios lo perdona. Salmo 69:29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. El salmista está diciendo, estoy afligido, estoy miserable, pero tú me salvas. Dios salva a los que lloran por su pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Dios salva a los que lloran. Mira, si tú no has llegado al grado de llorar por tu pecado, tú no eres salvo. Y no estoy diciendo, ya lo entiendes, no es llanto de aquí, es llanto de acá. Si tú no has llegado al punto de decir, yo lloro por mi pecado, aborrezco mi pecado, me aflijo, no quiero esa vida, quiero una vida diferente con Dios.
Esta mañana recibí una llamada de una persona que se equivocó, una persona de mis contactos. En cuanto contesto la llamada me empieza a decir groserías, que le devolviera algo que yo no le pedí ni le presté, pero empieza a decir groserías. Y digo, soy el pastor Arturo. Oh, perdón, quería hablar a otro Arturo. Y simplemente le dije, busca al Señor. No, discúlpame, no quería decirte a ti estas palabras, era para otra persona. Dije simplemente, busca al Señor. Y me contestó, no puedo dejar mi vicio. Y después le contesté, no es que no puedas, es que estás luchando en tus fuerzas y no quieres dejar ese vicio. Es una persona enviciada, atada, esclavizada. No está llorando por su pecado. Está regocijándose en su pecado. Escucha esto. Mientras un corazón no sangre lágrimas por el pecado, no tiene la salvación que da Jesucristo. Cristo no la da por asistir, Cristo no la da por orar, Cristo no la da por leer, Cristo no la da por saber doctrina del Espíritu Santo. Cristo da la salvación a los que lloran por su pecado, porque ese llanto les lleva a arrepentimiento y el arrepentimiento a perdón. Salmo 51:11, tú lo sabes, lo cantas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Escucha, habla de los redimidos. Y luego dice, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿En quiénes huye el llanto y el gemido? En los redimidos. Porque han sido perdonados, porque el que llora y se arrepiente, Dios lo perdona. Ahí está lo implícito de lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados los que lloran, es realmente bienaventurados los que se arrepienten. Después Dios dice en el siguiente versículo, ahí en Isaías 51, Dios dice inmediatamente, no es coincidencia, Dios dice inmediato, yo soy vuestro consolador. ¿Y qué tenemos en Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. No es casualidad, para nada. Cristo dice, yo consuelo a los redimidos, yo consuelo a los que se arrepienten, yo consuelo a los que lloran. Cristo, incluso, hermanos, hay una profecía, solo escúchala, en Isaías 61 se había profetizado, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta profecía decía que el Mesías vendría a vendar a los quebrantados, a los abatidos de corazón. Esto es llorar. Esto es el llanto piadoso, el llanto de arrepentimiento. Y tú sabes que esta profecía la cumplió Jesucristo en Lucas capítulo 4, cuando lee ese mismo texto Cristo en Nazaret y les dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Los que lloran son los que se afligen. Tristeza según Dios, produce arrepentimiento. Tú sabes que a eso vino Cristo. En Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesucristo había comenzado a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje fue de arrepentimiento. Su mensaje fue lloren por su pecado, porque eso es lo que les hace entrar en el reino de los cielos. Y tú pensarás, pastor, ¿hay alguna relación entre la primera y la segunda bienaventuranza? ¿Hay algo? Los que lloran y los que son pobres y los que lloran, ¿hay alguna conexión? Hay toda conexión. Absolutamente. Los pobres son los humildes llorarán porque reconocen su pecado. Así que los humildes y los llorosos son la misma persona. La humildad lleva a la aflicción. El que dice yo no tengo nada delante de Dios, soy un pobre en bancarrota espiritual, ese mismo le va a decir al Señor, Señor, lloro por mi pecado. Según a los Corintios 7:6 dice el apóstol Pablo, pero Dios que consuela a los humildes. Qué precioso. Dios es un Dios que consuela a los humildes. Quiero que vayas rápido a Eclesiastés, por favor. Un momento, ven a Eclesiastés. ¿Sabías que hay en Eclesiastés la versión salomónica de esta bienaventuranza de Cristo? Cristo dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, pero Salomón dijo algo similar, prácticamente idéntico, en Eclesiastés capítulo 7, por favor, y lo hemos predicado antes, solo recuérdalo. Eclesiastés 7, versículo 2, dice la Biblia, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete,
Tú sabes qué hacen en la casa de luto, ¿verdad? Lloran. ¿Y qué hacen en la casa de banquete? Ríen. Otra vez, versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. En otras palabras, Salomón está diciendo, es mejor ir a donde están llorando, porque entre el llanto tú te darás cuenta de que necesitas también llorar. Llorar, lo pondrá en su corazón. La idea es, solo así te darás cuenta de que estás mal. Ve el siguiente versículo, versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Enmendar el corazón es lo mismo que arrepentirse. Es mejor estar en un funeral, iglesia, que en la fiesta. Si algún día te invitan a una fiesta, a un funeral, ve al funeral. Ve al funeral. Porque en el funeral, escucha, en el funeral tú vas a estar delante de la consecuencia principal del pecado, la muerte. Y eso te va a hacer a ti pensar que tú también tienes pecado. Y entonces eso hará que tú enmiendes tu corazón y te arrepientas de tu pecado y no vayas a ese momento en pecado. Salomón dice, es mejor ir a la casa de luto porque eso enmienda el corazón. Eso enmienda el corazón. Ahí piensas y te arrepientes. Tienes que llorar por tu pecado. Hay varios ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Déjate, comparto nada más dos. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento, en Nehemías capítulo 8? Está regresando el pueblo a Jerusalén. Y te acuerdas que se ponen con los levitas y con Esdras. Y se pone Esdras a leer la ley de Dios desde el alba hasta el mediodía. ¿Te acuerdas de esa porción? Estaba el pueblo regresando de Babilonia. Y 6 horas Esdras se pone a leerles la ley de Dios. ¿Sabes qué pasó después de que les leyó la ley de Dios? ¿Te acuerdas, verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lloraron. 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 Después de oír, ¿por qué lloraban? ¿Porque no les gustaba el predicador? No. Lloraban porque sabían que habían pecado y por eso se habían ido 70 años a sufrir a Babilonia y ahora estaban regresando y lloraban de escuchar la ley que les revelaba su pecado. Ahí tienes un ejemplo claro. Ellos lloraron. ¿Y qué pasó después? ¿Te acuerdas? Como fue un llanto para arrepentimiento, ¿qué hubo después? Gozo, porque Dios les dijo, ándale, el gozo del Señor es vuestra fuerza, vayan y coman porque ya se habían arrepentido. En el Nuevo Testamento hay un par de ejemplos. ¿Te acuerdas en Mateo 26 cuando Pedro niega al Señor Jesucristo 3 veces? Dice la Biblia que después de esto fue y lloró amargamente. Lloró amargamente. Marcos 14 dice que pensando en esto, lloraba. Es decir, su llanto era a causa del pecado y Cristo lo restauró en su vida y fue usado por Dios. Estamos hablando de momentos en los que personas lloraron de esta clase que Jesús habla. Ahora ve por favor a Lucas 7, si puedes ver un ejemplo. Creo que ese es el mejor ejemplo de alguien que llora a la manera de Cristo está enseñando aquí en las bienaventuranzas. En Lucas 7 tenemos a una mujer sin nombre que es un perfecto ejemplo de llorón o de llorona. En Lucas 7, versículo 37, desde el 36, Lucas 7, 36, dice, uno de los fariseos, sígueme con tu vista, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, y tú sabes lo que Jesús le responde, ¿verdad? Le da una parábola acerca del perdón, de la gracia y de los pecados, etcétera, etcétera. Es una mujer que estaba llorando a los pies de Cristo, llorando a los pies de Cristo. Baja por favor hasta el versículo 48. Esta mujer lloró. ¿Y qué pasó, hermanos? Versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha
salvado. Su llanto demostraba su fe y su fe le salvó en Cristo. De eso estamos hablando en Mateo 5:4, hermanos. De un llanto del alma que lleva al perdón de pecados. Este es el llanto. Este es el llanto al que Jesús se está refiriendo. Contristarse en su alma por tu pecado, gemir como paloma para ser llevado al arrepentimiento. Y yo solo quiero añadir algo más aquí. Pero ese llanto, ¿qué es lo que lo motiva? Porque yo sé que tú en tus adentros puedes desviarte en esto. ¿Qué es lo que motiva este llanto? No, hermanos, no lo motiva el hecho de que te cacharon en tu pecado y como me cacharon, pues lloro. No, no es un llanto porque te cayeron con las manos en la masa. Tampoco es un llanto por la consecuencia de ese pecado. Es un llanto porque sabes que has ofendido al Dios del cielo y de la gloria. Es un llanto en tu corazón. Oh, hermanos, predico esto y siento que muchas veces no lo hemos sentido, de verdad. Me siento tan ajeno, lo siento ustedes tan ajenos a este tema que a veces digo, Señor, ¿hemos sentido esto alguna vez en nuestra vida? Hasta al estarlo predicando aquí delante de ustedes, siento que es algo tan ajeno, tan lejano a nosotros, hermanos. Estamos tan inmersos en otras cosas, nuestra mente está captada, enamorada de otras cosas, que no pensamos en el llanto que Dios quiere que tengamos. Un llanto por el pecado, un llanto que te contristes, no porque te cachan, no porque viene consecuencia, sino porque has ofendido al Dios de la gloria. Si tú no entiendes la santidad de Dios, no entiendes a Dios. Porque la santidad de Dios es su rostro. Lo que le motivó a esta mujer fue la gloriosa grandeza de Dios y saber que ella había pecado contra ese Salvador. Por eso lo que nos debe motivar es haber ofendido a la gloria de Dios. Cristo está diciendo, bienaventurados los llorosos, porque se arrepienten, Dios los perdona. Y yo te pregunto, iglesia, a esta pregunta quiero llegar. ¿Eres una persona que llora por su pecado? ¿Eres una persona que muestra su fe llorando por el pecado que cometes? ¿Eres un lloroso? ¿Eres alguien que se lamenta como de duelo por tu pecado? ¿Eres alguien que se aflige por lo que haces en ofensa ante Dios? Te voy a decir esto, ojalá el Espíritu Santo lo potencialice en tu corazón. La verdadera felicidad está bloqueada hasta que tú no eres un lloroso espiritual. Tú no puedes ser feliz. Está bloqueado. ¿Te gusta esa palabra, no? Hoy se usa, tengo mi teléfono bloqueado. La felicidad está bloqueada hasta que tú no lloras en este sentido que Cristo está hablando. No puedes ser feliz. No vas a conocer la felicidad verdadera si no lloras, como Cristo está diciendo. Porque Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque los que lloran se arrepienten y los que se arrepienten yo los perdono, dijo Dios. Esto significa, hermanos, esto significa. No te entristezcas ni llores, pero quiero ver la segunda pregunta. Esta era la más larga, consuélate. Ya entendiste qué significa llorar, pero hay una segunda pregunta que es muy práctica. ¿Cuál es el procedimiento para llorar? Es decir, yo reconozco que necesito ser ese llorón o esa llorona espiritual. ¿Qué pasos debo dar? Y tengo buenas noticias, son 2 pasos que debes dar. Son prácticos esto, hermanos. Voy rápido, la doctrina ya está, déjame darte lo práctico. ¿Cómo convertirme en un llorón espiritual? ¿O cómo hacer para que mis hijos, mi familia, puedan buscar esa virtud que Cristo coronó con la felicidad y el consuelo? ¿Cómo llegar a ser alguien que llora piadosamente? ¿Te dije 2? Perdón. Sí, son dos. 2. Primer paso. Quita los obstáculos que te impiden llorar. Quita los obstáculos que te impiden llorar. Ahora, ¿les ha pasado que a veces tenemos ganas de llorar físicamente y no lloramos? Yo sé que nos ha pasado. O tienes motivo para llorar físicamente, pero hay algo que obstruye ahí los lagrimales, pareciera. ¿Sabías que en lo espiritual también hay cosas que obstruyen para que tu corazón llore? Y lo primero que tienes que hacer es quitar ese estorbo que obstruye que llores y seas un llorón espiritual. Y básicamente dentro de este punto hay 3 obstáculos que impiden llorar. Escúchalos. Número 1, un corazón duro impide llorar.
Un corazón duro es aquel que le gusta el pecado, ama el pecado y por supuesto no va a llorar por el pecado porque es un corazón duro que no le importa que está ofendiendo a Dios. Es un corazón petrificado, es un corazón inmóvil, eso es lo que están haciendo en la predicación, ¿verdad? O sea, nada les pega. Nada, otros por lo menos le hacen así, ¿verdad? Que no me dé esta, pero no, es como 80 kilos o 90 o 100 kilos de hielo ahí nada más, no les inmuta nada. Saben que son pecadores, pero no les importa. Un corazón duro. Ese corazón duro hay que quitarlo para que las lágrimas vengan. El corazón no sangra hasta que es de carne. Mientras sea de piedra, no llora. Hay un ejemplo tremendo en el Antiguo Testamento, escúchalo. En Jeremías 6:16 le dice Dios al pueblo, ve qué potencia de ejemplo. Así dijo Jehová, la invitación de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tiempos de Jeremías. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, ¿quién se lo sabe? No andaremos. ¿Ves la dureza? Dios les dice, vengan al camino bueno, vengan al camino mío, yo les daré descanso. Y ellos dicen, no andaremos. Ay, qué dureza, qué dureza, qué dureza, qué dureza. Ese es el corazón que no quiere llorar. Jesucristo lo dijo de otras personas en Mateo 23:37. ¿Te acuerdas? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. No quisiste llorar. Un corazón duro impide llorar. Quita ese obstáculo. Si eres un corazón duro como la primera tierra de la parábola de las tierras, esa tierra se tiene que amoldar a la palabra de Dios. Quita ese corazón duro. Primer obstáculo. Hay un segundo obstáculo dentro de este punto. No solo un corazón duro impide llorar, en segundo lugar, un corazón orgulloso impide llorar. Y van de la mano, pero déjame diferenciarlo. Un corazón orgulloso impide llorar. Es el corazón arrogante. Es el corazón que reconoce el pecado, este sí lo reconoce, pero dice, pero no estoy tan peor como otros, no pasa nada. Son los que tratan un cáncer como si tuvieran una gripita. No, sí es pecado, pero no pasa nada. Otros tan peor, corazón orgulloso. El corazón orgulloso tampoco llora. El corazón orgulloso tiene un cáncer y lo trata como resfriado. Según ellos, no son tan malos porque otros son peores. Por lo tanto, no necesitan arrepentirse porque otros son los que necesitan arrepentirse, no yo. Ahí tienes a todo el cuadro del séquito de religiosos del tiempo de Cristo, escribas, fariseos, saduceos, y todos ellos eran estos orgullosos que decían prácticamente, yo no necesito arrepentirme. ¿Te acuerdas qué es lo que le dijeron a Cristo? En Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a un ciego y luego les habla de la ceguera espiritual, ellos se ofenden y dicen, ¿nos estás llamando ciegos? ¿Has pasado de casualidad por ese pasaje? Juan 9, ¿nos estás llamando ciegos? Ellos dijeron realmente, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Los fariseos. Jesús les dice, si fuerais ciegos, si reconocieras tu pecado, tendrías perdón. Mas ahora porque decís, vemos, ya porque crees que estás bien, vuestro pecado permanece. Corazón orgulloso, quítalo, o Dios te lo va a quitar. Corazón duro no llora, corazón orgulloso no llora, quítalo. Tercer obstáculo, corazón que pospone. A ver, corazón que pospone. Estoy hablando de un corazón que posterga, de un corazón que aplaza, de un corazón que retrasa llorar. A esto es lo que se llama realmente procrastinador, déjame llamarlo así, corazón procrastinador, que aplaza. Son los que dicen, sí tengo de qué arrepentirme, pero uno de estos buenos días voy a hacerlo. Ahorita no tengo tiempo de arrepentirme. Ahorita tengo otras cosas importantes. Cuando uno de estos buenos días de que haga frío en abril, me voy a arrepentir delante del Señor. Uno de esos días. Son personas que saben que están mal. Son personas que saben que han fallado. Son personas que saben que deben corregir, pero simplemente lo posponen y no se arrepienten. Un corazón procrastinador. Esto es peligroso, ¿sabes por qué? Porque el pecado entre más tiempo pasa no se cura, aumenta.
El pecado entre más tiempo pasa y si no lo atiendes, aumenta como una enfermedad. Es peligroso ser un corazón que no llora pronto, porque entre más tiempo pasa el pecado más avanza. Y además de eso, tú sabes lo que dice Santiago, porque es peligroso no confesar tu pecado pronto a Dios y no llorar, porque tú no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Si no es sino neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que no puedes decir, un día de estos lloraré. No seas de un corazón duro, no seas de un corazón orgulloso y no seas de un corazón procrastinador. Esos tres corazones impiden llorar. Quítalos. El primer corazón dice, no quiero llorar. El segundo corazón dice, no necesito llorar. El tercer corazón dice, no hay tiempo de llorar. ¿Te das cuenta? Quita estos corazones. Quita estos corazones. Iglesia, tú deberías llorar. Tú deberías llorar. Sea para salvación o sea para santificación. Tú deberías llorar. Una de las mejores invitaciones que encuentro en la Biblia de esto es en Santiago 4, dice la Biblia, Santiago hablando, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí viene, escucha. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esta es la invitación a llorar de Dios. Llora. ¿Y sabes qué? Yo vengo esta mañana, si algo se te queda, es la invitación de Cristo a llorar. Llora. Llora. Porque si hoy estás riendo es peligroso, ¿eh? En un momento más te lo voy a terminar diciendo. Pero si hoy estás hoy estás riendo es peligroso. Pero si hoy estás llorando, hay promesa de consuelo. Ellos recibirán consolación. Te dije que era 2 pasos para convertirte en un lloroso. Primer paso tiene que ver con quitar los obstáculos. El segundo paso tiene que ver con recibir algo. Entonces, quitas el obstáculo, pero en segundo paso recibes la amonestación de Dios. Rápido, solo trata de seguirme en esto práctico. No solo quita los obstáculos para llorar, sino ahora recibe la amonestación de Dios. Escucha, muy rápido te lo digo. David no lloró por su pecado hasta que Natán lo fue a amonestar. Necesitamos ser confrontados, amonestados de nuestro pecado para llorar. Dios nos va a amonestar por medio de su palabra, pero si tú no la lees, hay personas que te van a ayudar. Por ejemplo, número 1, los pastores. Los pastores debemos amonestar a las personas por su pecado. 1 Tesalonicenses 5:12. Pero también los unos a los otros debemos amonestarnos de nuestro pecado. Colosenses 3:16. Así que necesita ser amonestado. David no lloró, el Salmo 51, hasta que Natán no fue y le dijo, tú eres ese hombre. Tú necesitas a un Natán. Hermanos, ora por un Natán o una Natana, ¿verdad? Ora que Dios te ponga un Natán y te diga las cosas tal cual para que tú veas en la palabra tu pecado y llores. Ahora, cuidado ahí lo que estoy diciendo nada más, ¿eh? Un Natán es alguien que viene con la palabra de Dios y te muestra tu pecado. No es alguien que te está criticando, ni hablas mal de ti a tus espaldas. Un Natán es el que dice, hermano, veo que estás haciendo esto y aquí dice esto. ¿Qué óvole? Te está amonestando. Ese es el tipo de Natán que debemos orar. Señor, dame un Natán en mi vida. Dame un Natán en mi vida. Eclesiastés 7:5 ya decía, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Hace ratito te dije, Nehemías 8, el pueblo con Nehemías no lloró hasta que oyó la palabra de Dios. ¿Te fijas? Es la palabra la que va a quebrantar para que llores. Por eso necesitas ser amonestado para llorar y ser consolado por Dios. Primero es la confrontación, después el llanto. Tú necesitas ser amonestado con la palabra por los pastores, por tus hermanos. Yo me he restringido mucho de hacer esto. Y he sido muy infiel para con el Señor y le he pedido perdón por eso, por no amonestarte a ti como debería de hacerlo. Pero me acuerdo de una vez hace algunos años que un hombre llegó a nuestra iglesia y me dijo, pastor, vengo a someterme, a aprender, clásico, ¿verdad? Vengo de otra iglesia, etcétera, etcétera, y quiero someterme a esta iglesia y a tu pastorado. Y por favor, escucha las palabras, aquí las tengo dando vueltas en mi oído. Cuando tú veas algo en mí que no está bien, házmelo saber. Y lo discipulé. Y estuvo en fundamentos y creció y avanzó y creció y avanzó. Y no lo amonesté.
Y después de ese crecimiento en su vida de años, llegó el momento en que dije, voy a amonestarlo. Y la primera vez que lo hice, después se fue. Así que cuando alguien me dice, por favor, amonéstame, debo de tener cuidado. La Biblia me manda a hacerlo. No lo he hecho como debería, pero te estoy enseñando que tú deberías recibirlo, porque ese es el paso para ser un llorón espiritual. Quita los obstáculos, recibe la amonestación. Si haces esto, podrás ser un llorón. Tercera pregunta, ¿ven cómo vamos rápido? Tercera pregunta, ya vimos cuál es el significado, ya vimos cómo convertirnos en el procedimiento para ser un llorón espiritual. Y ahora veamos últimas dos que son igualmente breves. Tercera pregunta, ¿cuál es la demostración de alguien que llora? ¿Cuál es la demostración de alguien que llora? O sea, ¿cuáles señales hay de que alguien es este hombre o esta mujer que llora espiritualmente o llora piadosamente? Y otra vez, hay dos señales. Anótalas, tenlas en cuenta. Hay dos señales muy claras de que una persona es una llorona o llorón espiritual al modo de Mateo 5:4. Número uno, primera señal o primer signo que demuestra que eres un llorón espiritual, como dice Cristo: dolor por el pecado. O sea, oyes del pecado, ves el pecado en el mundo, ves tu propio pecado y te duele. Hay veces que platico con ustedes y me dicen cosas de otras familias o del mundo y parezco cassette rayado, ¿verdad? Yo solamente digo en mi mente, qué triste, qué triste, qué triste. Y esto pasó con esta familia, qué triste. Y esto pasó con este matrimonio, qué triste. Y esto pasó con este joven en su moto alcoholizado, qué triste. Porque cuando oyes el pecado ajeno o propio, te duele. Ahí demuestras que eres un llorón espiritualmente, porque tienes una sensibilidad al pecado y esa es una señal de que eres un llorón espiritual. Yo te vengo a preguntar, ¿cómo ves tú el pecado? ¿Qué sientes cuando ves el pecado? Porque si no te duele, entonces hay otra opción nada más, hermanos. Si no te duele, entonces ¿qué crees? Te hace reír. Y si tú eres una persona que se ríe del pecado, que he conocido varios, escucha solamente estas cachetadas de la Biblia. En Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado. Y tú sabes que en Proverbios le llama burladores a esta clase de personas que se mofan del pecado. Ah, se divorció, mira ese por pecar lo que le pasó, y se burlan. Y mencionan el alcohol, y mencionan las drogas, y mencionan adulterio, y mencionan fornicación, y se ríen. Escucha Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Eso está en la Biblia, ¿eh? Si no te lo has encontrado es porque no la lees. Pero Proverbios 10:23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Está la gente engañando, haciendo cosas por debajo del agua y después riéndose a carcajadas en su casa porque la hicieron, porque lo lograron, en vez de llorar por su pecado. Ahí está el ladrón riéndose con su botín en vez de llorar por su pecado. En Proverbios 2:14 dice que hablando de los codiciosos perversos, dice que se alegran haciendo el mal. Fíjate qué frase, se alegran haciendo el mal, que se regocijan en las perversidades del impío. Describe a muchas personas, ¿no? Solo lo que te estoy queriendo decir es, si no te duele el pecado, entonces te ríes del pecado. Y si te ríes del pecado, aquí ya lo escuchaste, eres un insensato, un necio, alguien que se alegra de eso, un impío. Y Romanos 1 le añade algo, ¿te acuerdas? No solo las hacen, sino se complacen con los que las practican. Ahí tienes. Así que, hermanos, si tú no te duele el pecado, entonces te ríes del pecado. Y si te ríes del pecado, no eres alguien que entra en la categoría de bienaventurados los que lloran. Mira, velo de esta manera. Jesús rió, por supuesto, pero ¿te has dado cuenta que la Biblia no registra que él rió? Nunca registra la Biblia Jesús se rió, pero sí registra 2 veces que Jesús lloró. Lloró por el pecado de la gente, lamentándose por Jerusalén, y luego lloró por la consecuencia del pecado de la gente, cuando Lázaro murió. Nunca la Biblia dice que Jesús rió. Sé que lo hizo,
pero sí menciona 2 veces que él lloró. Cristo era sensible al pecado, aunque él no había pecado. Si tú no eres sensible al pecado y no lloras por el pecado, estás riendo del pecado. ¿Cuál es la demostración de alguien que llora? Número 1, se duele por el pecado, dolor por el pecado. Y segundo, complemento, gozo por Cristo. Si el pecado te causa dolor, Cristo te causa gozo. Gozo por Cristo. No hay nada que le cause más alegría, más placer a un llorón espiritual que agradar a Jesucristo, su Salvador, su Señor, obedecerlo a Él, adorarlo a Él. Es su gozo que le lleva a entregarse a Él. De verdad, hermanos, el que es llorón espiritual, número 1, se duele por el pecado. Y número 2, se entrega a Cristo en gozo. Gozo en Cristo, gozo por Cristo, porque sabe que Cristo es el único que puede convertir la tristeza en gozo. Eso dice Juan 16. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Recuerdas al etíope? En Hechos capítulo 8, iba angustiado. No entiendo Isaías 51. No entiendo. ¿Te acuerdas la aflicción del etíope en Hechos 8? No hay quien me explique. Venía de adorar de Jerusalén. Era un pobre en espíritu. Estaba necesitando del Señor. Y además de eso era un llorón porque no podía entender la escritura, pero sabía que necesitaba arrepentirse. Y el Espíritu Santo, Felipe, acércate a ese carro, ¿lo recuerdas? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si no hay alguno que me explicar? Le explica y después lo bautiza y después el etíope siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque ya había sido consolado. Porque los que lloran son consolados. Y aquí tenemos el gozo que Cristo da, es el gozo a aquellos que lloran. Por eso, si tú quieres demostrar que lloras, duélete por el pecado y gózate por Cristo. Es lo que te estoy diciendo nada más. Gózate por Cristo. Un gozo invencible, un gozo que, dijo Cristo, nadie os quitará vuestro gozo. Y termino la última pregunta, hermanos. Termino la última. ¿Cuál es la bendición para los que lloran? ¿Cuál es la bendición para los que vuelve a Mateo 5? Si te fuiste a otro lado, Mateo 5, ya vimos el significado de llorar, ya vimos el procedimiento para llorar, ya vimos la demostración de los que lloran y terminemos con lo último hablando de cuál es la bendición para los que lloran. Versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. La bendición que nos hace felices es que Dios nos consuela. Nos consuela. Solo Dios es poderoso para hacer que los que lloran por su pecado sean consolados con el perdón. Es el perdón de Dios lo que consuela. ¿Tú has oído estos textos? A veces la gente lo malentiende, pero de esto está hablando, hermanos. Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Algunos, ahí está, pastor, que le demos duro al zapateo. ¿No está diciendo eso? Está diciendo Dios es el que transforma mi lamento por el pecado y lo convierte en gozo verdadero y eterno. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, la ropa común para el afligido, para el que estaba de luto, y has puesto alegría y gozo en mi corazón. Es como dice el Salmo 35 también, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Isaías 57:18, precioso, dice Dios, daré consuelo a los enlutados. Ahí está la bendición, hermanos, es el consuelo de Dios, el consuelo de Dios. Este consuelo viene por ser perdonados. Me encanta Isaías 40. Isaías 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, tu pecado es perdonado. Consolaos, consolaos, pueblo mío, tu pecado es perdonado. El consuelo viene por el perdón que Dios da a los que lloran y se arrepienten. Esa es la bendición, hermanos. Un consuelo del perdón, un consuelo por saberte que ahora bien, ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el consuelo. Ese es el consuelo. La palabra ahí que tenemos en Mateo 5:4 que Mateo utiliza, ellos serán consolados, es la palabra clásica parakaleo, que ahí significa un consuelo personal, un consuelo cercano, infundir aliento, ánimo, fortaleza, porque cuando el llanto sube, el consuelo desciende. Cuando elevas tu llanto al Señor, el Señor hace descender su consuelo sobre los que lloran. Ahora, hermanos, esta bendición de Dios del consuelo
está en dos fases. Tú lo sabes. Primera fase, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una fase presente, una fase presente. Hay un consuelo presente, es la primera fase. Consuelo presente. Cada vez que pides perdón, Dios te consuela con su perdón. Cada vez que ofendes y confiesas, Él te perdona y te consuela. Pero ¿saben que Jesús no está hablando ahí de eso? No está hablando del perdón del cristiano día a día. ¿Cómo lo sé? Por el verbo. Ellos recibirán. ¿Qué? Consolación. Abre tu Biblia para terminar en Apocalipsis 21 y cerrar allí. Apocalipsis 21. Cristo no está hablando de un consuelo cotidiano allí. Cristo está hablando del consuelo eterno. Ve por favor Apocalipsis 21, versículo 3. Si llegas ahí, sígueme con tu vista. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Presencia de Dios eterna. Versículo 4, aquí está. La promesa de Mateo 5:4 cumplida en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios, enjugar quiere decir secar. Secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el consuelo al que se refiere Jesucristo, hermanos. Eso es lo que Jesús dijo: serán consolados en el nuevo cielo por mí. Secaré sus lágrimas. Y yo sé, hermanos, algunos dirán: yo pensé que era bendición presente. No tienes tu vista bien enfocada. La vida es un valle de lágrimas, hermanos. Eso es la vida. O sea, ya, dejémonos de falsedades y de cosas rosas. La vida es un valle de lágrimas. Ahora, hay gozo, porque lo que reina es gozo, no tristeza. Pero la vida es un valle de lágrimas, donde Dios la cambia en fuente cuando estemos en su presencia. Y ahí Él enjugará toda lágrima, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá pecado, porque las primeras cosas pasaron. A eso se refiere Jesucristo con ellos recibirán consolación. En el cielo, futuro, completo, eterno en los cielos. ¿Tú esperas ese día? ¿Esperas ese día cuando Cristo nos consuele eternamente? Ser perdonados es lo que nos da la bendición. Hermanos, cerremos este tema. Te expliqué las 4 preguntas y yo no paré esta semana de meditar en una frase que escribí entre mis notas, nacido de este mensaje, y te la quiero compartir y que la analices. Una persona es conocida por aquello que le hace llorar. Una persona se da a conocer profundamente por aquello por lo cual llora. Si tú no lloras, eso dice mucho de ti. Si tú lloras, ¿de qué lloras? Y si tú lloras por tu pecado, caes en esta categoría de Mateo 5:4. Pero escucha esto final. Te dije hace ratito, ten cuidado, porque si no lloras hoy, hay un problema, hermanos. ¿Sabías que la Biblia habla de otro llanto? Sí. Del llanto de los que serán echados al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Si tú no lloras hoy por tu pecado, llorarás en el infierno por su consecuencia. Si tú no lloras hoy por ser perdonado, llorarás en el infierno por ser condenado. Lucas 6, el paralelo de este texto es: ay de los que ahora ríen, porque llorarán. Así que si tú hoy no estás llorando, entonces llorarás eternamente. Pero los que hoy lloran serán consolados eternamente. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Lloras ahora o llorarás allá en el tormento? Mi exhortación es para todos y muy simple. Sé un llorón, sé una llorona, como te lo he explicado. Quiero ser un llorón, sé un llorón, sé un llorón. Porque felices
Felices son los tristes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en este momento que es deliciosa, es un deleite verdaderamente para nosotros, pero nos afliges el alma. La mía se aflige, Señor. La mía se aflige al ver tu palabra y compararlo con mi persona, con mi vida. Señor, necesitamos ser llorones espirituales, llorones piadosos, llorar por nuestro pecado. De verdad, Señor, que puede pasar tanto tiempo sin ver a una persona con esta cualidad que pareciera que están extintas. Pero yo sé que hay, y aquí hay algunos, gloria a ti, Señor. Pero te pido por aquellos que hoy están con un corazón duro, con un corazón soberbio, con un corazón procrastinador, que no lloran porque están ocupados en sus deleites, en sus estudios, en sus negocios y en sus asuntos. Y no lloran, no tienen tiempo de llorar. No tienen tiempo de ver por su pecado, no tienen tiempo de pensar en su vida, no tienen tiempo de ver en su eternidad. Están deleitándose entre billetes verdes, están deleitándose en su trabajo, partiéndose la espalda como máquinas, pero no están llorando por su pecado. Yo te pido por todos nosotros, porque todos necesitamos llorar. Y te pido por aquellos que están aquí que no se han entregado a Jesucristo, hazlos que lloren por su pecado, para que se arrepientan y tú los perdones. Y te pido por aquellos que ya hemos creído en Cristo y nos hemos entregado verdaderamente a Cristo, que nos ayudes a llorar para santificación cada vez que pecamos. Que nuestro corazón se rompa, se quiebre y sangre lágrimas de dolor por nuestro pecado para hallar el perdón y la santificación en ti. Señor, no permitas que nadie de los que estén aquí un día lloren en la eternidad en el infierno, porque no lloraron a tiempo mientras estaban en vida. Gracias por Cristo que lloró por el pecado, no suyo, pero ajeno, y nos da el ejemplo de llorar. Yo te pido que si hay aquí personas que su corazón le revela que es un orgulloso, duro, que incluso se mofa del pecado en vez de llorar, tráele al arrepentimiento y no al endurecimiento. Señor, gracias porque en Cristo hay una bendición. Somos bienaventurados los que lloramos. Somos consolados. Señor, la felicidad es esta. La felicidad es ser humilde y la felicidad es estar triste, con una tristeza que nos lleva a arrepentirnos porque hay perdón. Y un día, Señor, un día en los cielos, tú secarás nuestras lágrimas de todas las veces que hicimos mal y nos dolió. Tú enjugarás, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no nos dolerá nada más. Ese día será en el cielo y lo esperamos. Señor, haznos llorosos. Haznos llorosos. Y ahora cada vez que pequemos, recuérdanos esto. Ayúdanos a terminar este programa, Señor, este culto, y no solo irnos a comer y disfrutar la tarde, sino pensar en esto. Oblíganos en nuestra mente a seguir pensando en estas cosas, aun cuando hemos salido de este edificio. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.